Hola fanáticos del hockey sobre hielo. Les habla Delirious Pain, rey del dolor. Y hoy les traigo un episodio intitulado Desaznación o Desaznation en inglés, ¿no? Es una palabra, es un verbo nuevo, ¿no? La desaznación del verbo desaznar, que consiste en quitarle lo asno a alguien. En esta ocasión nos encontramos todos aquí en la Plaza San Martín. Esta es la Plaza San Martín, ¿no? Allá están los juegos y allá están los Prostitutions, ¿no? La banda de Charly García. Y ahí, bueno, acá sucede la historia alternativa. La historia alternativa del Perú. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha desinformación. No es desinformación, es mala información por parte de los youtubers que vamos a desaznar hoy, que son el patita de Monitor Fantasma, que no sé cómo se llama, creo que se llama José. También tenemos al patita de Amanecer Libertario, que creo que se llama Mirko. También tenemos a Anca, que creo que se llama Andrés. Y bueno, esos tres. Y Jaimito también, que se pone ahí, pero que ya es muy tarde y bueno, ya se tuvo que ir a su casa seguramente. Seguramente vive muy lejos. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, digo esto porque estos son los que he escuchado últimamente decir, ¿no?, cosas estrambóticas. Cosas pues son cosas de altura, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estos individuos, vamos a ir uno por uno, pero eso sí, que me reten ellos, a debate, si quieren, con quien sea, ¿ya? Si quieren, traigan a Monitor Fantasma, traigan a Anca, traigan a Jaimito, traigan a Amanecer Libertario, traigan a Libertad de todas las libertades del mundo, traigan a Milei, sí. Traigan a Milei, que yo también me despeino y hacemos una guerra de despeinados, ¿ya? Y con quien sea, ¿ah? No importa. Y de moderador, a quien ustedes quieran, no sé. Si quieren debato con el moderador también, no me interesa. Lo que interesa aquí es aclarar las cosas, porque ya la gente, ¿no?, sobre todo esta gente también, aquí también hay gente que está equivocada. Ya hay mucho, ya es demasiado. Voy a descansar un poco el brazo porque estoy cargando el trípode, no tengo para apoyar en el piso. Menos acá, que estamos en una plaza. Entonces, ¿qué pasa? Ya, Monitor Fantasma, este patita de Monitor Fantasma, la vez pasada sacó un video en el que decía que el capitalismo era la forma más noble de gobierno, imagínate, ¿no? Era la... O sea, y ahora, ayer creo, o hace unos días, hace poco, sacó otro video en el que este individuo se pone a hablar de diferencias entre el socialismo y el comunismo. Entonces yo dije, bueno,
acá yo creo que ya estudió un poco el patita y ya se documentó y ya ahora sí la tiene clara. Y vi el video y resulta que el pata está más perdido en el espacio que cualquiera, ¿no? Entonces me vi en la obligación de venir aquí y hacer este video para decirle a este individuo que no es así, porque él pone, ¿no?, dos cosas. Dice, diferencias entre el socialismo y el comunismo. Y dice que el socialismo es quitar las privatizaciones, es decir, expropiar, luego dar subsidios, y dice que eso es la izquierda, o sea, el socialismo es izquierda. Y dice, por el otro lado, tiene el comunismo, que ya es, dice, lo más exagerado. Y según él, lo exagerado está mal, ¿no? Y pone todavía su cuadro, ¿no? Este pobrecito, ¿no? Pobre tipo también, ¿no? De repente no sabe, pues, ¿no? Nadie le ha podido enseñar. Y entonces él dice que comunismo, si exageras el comunismo, no, si no exageras, entonces llega socialismo nomás, por ahí. Y si exageras el comunismo, entonces llega al autoritarismo. Y por otro lado, tienes el capitalismo, que es explotación, pero si exageras el capitalismo, llegas al fascismo. No sé de dónde se ha inventado, no sé de dónde se... pero lo bueno es que él dice, bueno, este es mi punto de vista, ¿no? Y este es como yo lo trato de explicar, es lo que él dice. Bueno, al menos reconoce que es lo que él dice, pues, ¿no? Pero lo que él dice, pues, ¿está basado en qué? No sé. No sé en qué se basa. Porque está totalmente mal, ¿no? El socialismo nunca es un fin. Es más, Marx, cuando habla de comunismo, ¿no?, porque él hizo el manifiesto con Engels, bueno, lo hizo Marx porque le puso el nombre a Engels, parece que, como eran tan amigos. Pero en verdad yo digo que yo creo que lo escribió Marx solito, ¿no? Él dice, ¿no?, él no diferencia socialismo de marxismo, de comunismo. Son la misma cosa, solamente que son etapas en las que hay que pasar, ¿no? Por ejemplo, en la Rusia de Lenin tuvo que acelerar porque en Rusia no había capitalismo, ¿no? Había feudalismo. Era, ustedes saben, ya ustedes saben, pues, ¿no? Ya para qué le voy a estar diciendo. Rusia, pues, era una monarquía, ¿no? Tenían su rey, ¿no? Tenían su rey. Al rey le decían el zar y toda su familia. Todos los mataron. Pero ¿qué pasaba ahí? Era una monarquía y era una sociedad feudal. Entonces, por eso es marxismo-leninismo, ¿no? Porque Lenin aporta que de todas maneras hay que pasar por el capitalismo. El capitalismo, dijo Marx, ¿no?, es inevitable, según la teoría. De todas maneras, tiene que suceder. Pero ¿qué pasa? Que ven cómo está ahora. Hay 200 años de capitalismo y seguimos mal. Entonces, bueno, pero son 200 años, ¿no? ¿Cuántos años tuvo que pasar la monarquía para extinguirse? ¿No? 1800 más. Entonces, ¿desde cuándo hay reyes? Entonces, tenía que acelerar el proceso, ¿no? Entonces lo aceleró, pasó de capitalismo y Rusia nunca llega a ser, ¿no?, la CCCP, el país ruso nunca llega a ser ni comunista ni socialista siquiera. Llega a tener su economía planificada de Estado, ¿no?, en la que
se expropia, se nacionaliza, pero Lenin muere y nunca puede llegar a ser socialismo siquiera en Rusia, ¿no? Entonces, yo no voy a respetar, eso es lo que voy a dejar en claro hoy. Yo no pienso respetar, miren lo que estoy diciendo, a nadie que piense que Rusia fue comunista ni socialista, ni Cuba tampoco, ni China tampoco, ni nadie. Porque nunca ha habido socialismo ni comunismo en el mundo, jamás. Ahora, ¿la acuerdan que le dije lo de Jaimito? ¿No? Yo lo he escuchado a él decir muchas veces que las primeras sociedades primitivas fueron sociedades colectivas comunistas. Bueno, ¿cómo saber eso? ¿No? Por lo menos las sociedades antiguas, ¿no? Como Caral, como las primeras sociedades, pues, ¿no? Eran recolectoras, recolectaban, ¿no? Lo que había en la naturaleza, pero como no tenían la tecnología para guardar, ¿no? Porque recolectabas, por ejemplo, recolectabas plátanos, a la semana estaban podridos, ¿no? O recolectabas carne de animales y a la semana estaba todo podrido, no había refrigerador. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Por ejemplo, menestras, trigo, ¿no? Pero esas primeras sociedades, eso era lo mínimo, ¿no? No eran tan agricultores. Recién en el Imperio Incaico ya son agricultores, primero horticultores, luego agricultores, luego hacían ganado, ¿no? Pero entonces, ¿de qué sociedad habla él, ¿no? Está hablando de la época de que el hombre vivía en las cavernas, porque para que llegues a tener excedente tienes que ser agricultor y granjero, tiene que haber. Entonces, cuando el hombre se da cuenta que puede sembrar en la tierra y puede tener animales de granja en los que puede guardar, hasta ahí te podría creer que se termina la sociedad comunista, ¿no? Porque si ya tienes excedente, entonces ya no hay más recolectores. O sea, yo me apodero de acá. Si tú me das aquí, decimos, por ejemplo, ¿no? Ya somos así, tenemos esta plaza para 10 personas. Bueno, ya cada uno agarre un espacio, ¿no? Igual, y ahí va a sembrar y ahí va a tener su granja, sus animales. Bueno, está bien. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, uno se enferma y no puede criar animales, no puede sembrar, y yo no, yo sigo con mi granja y mis sembríos. Entonces ya, yo ahí, a menos que haya un acuerdo, como ya tiene que haber una autoridad que diga, bueno, hay que ayudarlo, ¿no? Estamos en una sociedad en la que nos ayudamos. Pero si no es así, si nadie manda, entonces el que tiene más, estamos ya apelando a la bondad del que tiene más, ¿no? Entonces yo lo esclavizo a él o a su familia porque yo tengo más y él tiene menos. Entonces ahí ya, entonces no es que es un grupo de vagos tampoco, porque, ¿no? Por ejemplo, los grandes guerreros no van a estar sembrando ni creando animales si ellos están peleando por la patria, ¿no? Entonces, olvídate pues, ¿no? Un gran guerrero que gana guerras no va a decir, bueno, yo también tengo que estar al mismo nivel del campesino, ¿no? Entonces ahí es donde se crea la desigualdad, y ahí es donde ya se va creando las sociedades en las que hay desigualdad social, y ahí empiezan las clases. Entonces no es que un grupo de vagos, por si acaso. Decía que no voy a respetar para nada a quien diga que Rusia fue comunista, que Cuba es comunista, que China comunista,
Por más que en su constitución diga que soy comunista, no, nada, no eres. ¿Ya? No voy a respetar a esa gente, por si acaso, estoy diciendo. Entonces, ya de arranque, ¿no? Estamos viendo de que este patita de monitor fantasma está totalmente equivocado, porque dice que si hay comunismo hasta que al extremo es autoritarismo, y si hay capitalismo al extremo es fascismo, ¿no? Eso, entonces, es lo mismo, porque el fascismo es autoritarismo y el autoritarismo es fascismo. Entonces, ¿de qué estás hablando? Entonces, cada vez que te vas a un extremo consigues lo mismo. Tú estás cambiando la palabra, estás engañando a la gente, viejo. Así no es. Ahora, no es que el socialismo es menos fuerte y más intenso. No es cuestión de intensidad, no es eso. No, estás totalmente desinformado, amigo monitor fantasma. Mira. Socialismo no es un fin, es una etapa para llegar ya teóricamente, ¿no? al comunismo. ¿Ya? Primero hay que pasar, hay que pasar, obligado tienes que pasar por el capitalismo, eso sí. Pero tiene que llegar un punto en el que el capitalismo no puede más, porque ¿qué pasa? Que el capitalismo genera su propia destrucción. Eso es algo que no entiende esta gente. Por ejemplo, aquí hubo un debate con una chica que vi también. La chica decía, todos vamos a ser ricos. Eso no se puede en el capitalismo, es imposible. En el capitalismo, para que uno sea rico, tienen que haber pobres, porque tiene que surgir. Si surge uno, es porque de 500 surge uno. Entonces 499 tienen que vivir en la miseria y en la ruina. Tienen que ser pobres. Tiene que haber pobres porque si no, no trabaja nadie. ¿Ya? Si tú haces a todos ricos, generas una inflación en la que nadie quiere trabajar y no hay nada. Y otra vez vuelves a cero. La plata se devalúa y otra vez todos son pobres, ¿no? Es una paradoja. Yo no sé, es tan simple, pero nadie la entiende. Parece que como dicen, lo obvio que es muy obvio, no es así como dicen en ese meme de que tienes una vaca y luego te quitan con la vaca, así explicado para bruto. No es así, pues, no seas idiota, pues. Esas cosas generan ya un asco por la humanidad, no sé. No es así, mira. Por ejemplo, ¿cuál es el sueño americano, no? El sueño americano es que tú te vayas a Norteamérica, pongas un negocio, y entonces, ¿cuál es el pretexto? ¿O cuál es el argumento del capitalismo, no? Dicen, bueno, yo soy capitalista y yo tengo mi empresa, por ejemplo, Acuña, ¿no? Dice, yo soy capitalista, yo tengo mi empresa, pero está bien, porque yo doy trabajo, entonces yo doy trabajo a la gente. Ya, miren, el trabajo no se da, o sea, el trabajo está ahí, el trabajo siempre va a haber, la gente va a trabajar. El humano va a modificar siempre la naturaleza, es el único ser vivo que modifica la naturaleza. Ningún otro animal, planta o cosa modifica la naturaleza. El hombre es el único que lo hace. Entonces, siempre va a trabajar, porque aparte que el hombre modifica la naturaleza muy bien, el hombre trabaja muy bien, ¿no? Hace autos, hace ciudades, hace computadoras, ¿no? Trabaja la naturaleza perfectamente. Entonces no es que porque tú, o sea, por ejemplo, en una fábrica, tienes una fábrica de vehículos automotores. Entonces tú dices, yo soy el dueño de la fábrica y está bien que haya capitalismo, porque yo soy capitalista y yo doy trabajo. ¿De qué se quejan? Bueno, sacamos al dueño de la fábrica y la fábrica ya no funciona. O sea, todo el mundo se queda así, así espantado, ¿no? Se queda todo el mundo en pausa y nadie hace nada. Si no hay dueño, no, van a seguir trabajando.
¿no? Entonces, no es necesario el dueño. No es necesario que haya uno que se haga rico por el trabajo de los demás. No es necesario. Entonces, ¿cómo es que tú das trabajo? No das trabajo. El trabajo está en la naturaleza. Entonces, ese argumento es una basura, ¿no? Ese argumento es para brutos, pues ese argumento es algo que repites porque escuchaste, no sé, en la televisión, lo escuchaste de tu papá, de tu familia, algún amigo en la calle, o lo escuchaste por ahí, no sé. Pero no, pues, no, yo, por ejemplo, a mí no me vas a ver repitiendo aquí frases hechas que ya están por ahí, ¿no? No, pues a mí no me vas a ver así. Yo no voy a estar haciendo eso, pues yo soy un filósofo. Yo no voy a estar haciendo eso. Tú me dices A y yo pienso la A y veo, estoy 3 años pensando en la A, ¿no? Y recién ya a los 3 años puede que te suelte algo, ¿no? Pero no es así. O sea, imagínate una letra y pasa todo eso como una frase, pues, o sea, tampoco podemos estar toda la vida aquí. Entonces no es así. Segundo, Amanecer Libertario. Él dice que es, ¿no?, de la escuela austríaca. Él dice que el Estado no debería meterse para nada, ¿no?, en la economía. Lo mismo que, bueno, ¿no?, aquello de la mano, él cree que en aquello de la mano invisible, que la economía se regula solita, ¿no?, que hay una mano invisible que regula todo. Pero ya, bueno, digamos que él cree, eso es como creer, pues, eso es como creer en, no sé, en un dios griego o algo así, ¿no? Que va a venir una mano invisible que te va y te regula todo y después se va y cuando hay problema viene otra vez, ¿no? Bueno, eso es más o menos así, ¿no? Que me digan eso, pues, imagínate a mí, que me digan que no hay problema, no, deja nomás, no te metas en la economía, ya el mercado se regula solo. ¿Y cómo va a ser regular solo? ¿Cómo es eso? No, es que hay una mano invisible que regula. ¿Qué cosa? ¿No? Bueno, entonces ya mejor pon tu iglesia, ¿no? La iglesia es la mano invisible. No, pero él dice otra cosa, que el Estado, el problema, ahí está, él dice que el problema es que el Estado se mete, ¿no? El Estado dice que se mete, entonces ahí genera problemas porque el Estado es incapaz, el Estado es corrupto, el Estado, son gente que no sabe hacer las cosas, ¿no? Entonces, el privado sí sabe, el Estado no sabe, ¿ya? Y además dice que el Estado solamente debe estar para cuidar, para garantizar el orden, ¿no?, con las Fuerzas Armadas. Y bueno, meterse en algunas cositas así de la gente, que ya resolver algunos problemitas y nada más. Bueno, viejo, entonces tú quieres que el Estado sea tu guachimán, ¿no? Y el Estado cobra impuestos. Y él dice, no, los impuestos hay que pagarlos de todas maneras. O sea, quiere que todos nosotros, ¿no?, todos aquí, todos los que les cobran, o sea, toda la gente, ¿no? La gente, o sea, él quiere que toda la gente, ¿no?, pague sus impuestos, ya sea con impuesto a la renta, ya sea impuesto a la venta, lo que sea, su 18%, y con esa plata sobrevive el Estado para mantener las Fuerzas Armadas, que es lo principal, porque imagínate, por ejemplo, tienes una mina. Por ejemplo, tienes una mina. Bueno, ojalá que sirva este micrófono, ¿no?, y me puedan escuchar. Acá estamos en una plaza pública. Entonces quiere que el Estado sea su guachimán y cada vez que hay problema llama, aló, Estado, sí. Oye, ¿sabes que está habiendo problemas aquí en la mina? ¿No? Acá en Yanacocha. La gente se está sublevando porque quiere el oro que está aquí adentro. Entonces, mándame al ejército, mándame helicóptero, mándame los tanques, mándame a King Kong, Godzilla, Tarzán, la monachita, a todos para que vayan y voten estos serranos pezuñentos. ¿Ya? Entonces, sí, señor, vamos para allá porque usted también nos paga en los impuestos grandes. Entonces van, y así quiere él, ¿no?
No, pues así no son las cosas. O sea, que nosotros, en el Perú hay riqueza y él quiere que instalemos encima escuela austriaca, o sea, que vengan los grandes inversores, nos saquen el oro, nos saquen el gas, nos saquen el petróleo, nos dejen ahí nuestra propina y chao, nos vemos. Oiga, ¿qué te parece que la gente va a aceptar eso, ¿no? Está loco. ¿Quién te va a aceptar eso? Y hoy tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la mina de Yanacocha. La mina de Yanacocha en Cajamarca, por ejemplo, de donde es el profe Pedro Castillo, que va a ser presidente, ¿no? Porque Keiko pues no le gana a nadie en segunda vuelta, olvídate. Que el profe Pedro Castillo, ¿no? Él dice que, ¿no?, va a expropiar, y esto está bien, está muy bien que expropie, porque si no se nos va a acabar el oro y, por ejemplo, en Cajamarca ya no vamos a tener nada. Ustedes saben que Cajamarca tiene la mina más importante de Sudamérica y la segunda más importante del mundo en oro. O sea, tenemos el mejor oro. Pero ¿qué pasa? Que está controlada por el dueño de todas las minas del país, el dueño del país, Roque Benavides, ¿no?, el Banco Mundial y una empresa que es accionista mayoritario, que es una empresa norteamericana. ¿Qué te parece? Entonces, los dueños del oro de Cajamarca son la empresa norteamericana, que es accionista mayoritario, que se lleva un montón, le dan un poquito a Roque Benavides y le dan un poquito al Banco Mundial. Ahora dicen, pero hay canon minero, ¿no? Y le dan la plata, ¿y qué hace con la plata? Cuando puede tener toda la riqueza de su oro, Cajamarca, o sea, acá no sabemos extraer oro, no podemos comprar máquinas, ¿no? No podemos nosotros mismos sacar el oro y venderlo, importar oro o manufacturar oro. No podemos, somos inútiles. O no sabemos contar, o nos van a estafar. No. Pero ¿qué pasa? Que según la Constitución no se puede. Esa es la Constitución de Fujimori, la que están defendiendo este individuo de Amanecer Libertario y de Monitor Fantasma, ¿no? Porque si tú defiendes el capitalismo y defiendes a Keiko Fujimori sobre Pedro Castillo, estás defendiendo la Constitución de Fujimori, que es una traición a la patria, ¿no? La Constitución de Fujimori dice que el Estado no se puede meter, justamente lo que estaba diciendo, ¿no? El Estado no se puede meter para nada en ninguna negociación, ¿no? Tiene que dejar que las empresas privadas vengan, se lleven el oro, se lleven el petróleo, se lleven el gas, se lleven todo lo que hay en las minas, empresas privadas, internacionales y Roque Benavides, porque si hay mina es Roque Benavides, o sea, si hay una mina de Perú, el dueño es Roque Benavides, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, esa es la Constitución de Fujimori, que tiene que ser cambiada, obviamente, porque si no, no vas a poder hacer nada nunca. O sea, si sale Keiko Fujimori, que no va a salir, obviamente, pero no le gana a nadie, ¿no? Ni a un perro le gana en segunda vuelta. Entonces, va a seguir saqueando y se nos va a acabar el oro, se nos va a acabar el gas, se nos va a acabar el petróleo. Y ahí sí no vamos a tener nada, y ahí sí con razón vamos a pagar 60 soles por el balón de gas, que es lo que se paga en Camisea, teniendo el gas ahí nomás. Entonces, porque se llevan el gas, ¿no? Se llevan el gas, lo procesan, te lo devuelven y te dicen, señor, aquí está el gas, son 60 soles. Pero si mi gas está aquí nomás,
¿Cómo es que se fue y vino? Y ahí ya cuesta 60 soles. Sí, señor, cuesta 60 soles. Pero ¿por qué aumentó tanto de precio? Si Humala me dijo que iba a estar 12 soles nada más. Y es más, debería estar 3 soles el balón de gas. Ya por el balón cobrarás, pero el gas tiene que ser barato. No, señor, porque ya lo hemos tenido que llevar a nuestro proceso, pasar por un proceso, si lo devolvemos y ese proceso le acabamos cobrando son 60 soles. Imagínate, ¿no? También tenemos el patita este que viene aquí a gritar como loco. Anca. Bueno, el patita sí, yo veo que lo hace con mucho, yo creo que tiene buenas intenciones, ¿no? Pero hay un error entre él y Jaimito y Anca. Hay un error que ellos tienen que consiste en una cosa, que ellos no lo pueden ver porque ellos son pues son de ideología comunista. Ellos son creyentes, ¿no? O sea, ellos son creyentes. Ellos creen en la participación colectiva de la sociedad. Ellos creen en el hombre, ¿no? Son creyentes. Tienen un Dios que es el hombre colectivo, ¿no? El hombre que se va a ayudar a sí mismo y que va a ayudar en sociedad a los demás. Claro, es posible que se llegue a eso, ¿no? Porque es una teoría. Además, claro, tendrían que morir un montón de gente, pero bueno, no importa, igual van a morir. Está bien. Pero el tema es que nunca en todas las ciencias histórico-sociales, nunca se llega a lo que se ha planificado. Eso es imposible. Si ustedes me preguntan ahorita, bueno, no, tú dices que el capitalismo está, sí, el capitalismo se va a terminarse, o sea, genera su propia destrucción, ya de ahí nomás de arranque, ya sabes que el capitalismo no va más, ¿no? Tal vez nosotros no lo veamos, tal vez será de acá a 100 años y de acá, por ejemplo, acá nosotros nos reímos de la gente que vivía en la Edad Media, que en las universidades tenía facultades de angeleología. ¿Ustedes saben eso o no? En la facultad de angeleología, que estudiaba las costumbres, usos y los pensamientos y todo lo que hacían los ángeles en el cielo. Imagínate. Y había discusiones y habían tesis universitarias que hablaban de los ángeles, ¿no? En las que decían si los ángeles tienen alas o no tienen alas, si vuelan o no vuelan, de qué color son, ¿no? Qué tamaño tienen y así. En serio, ¿eh? Y habían clases de angeleología, había cátedras en las universidades de angeleología, ¿no? Incluso me acuerdo que hay una tesis, ¿cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? ¿No? Entonces se ponían a discutir, no, caben 5.000, otros decían, no, caben 3, no, ¿cómo va a ser? No, caben, bueno, 1, pero si hay amor, entonces caben 2, ¿no? Así. Entonces, claro, tú me estás escuchando y dices que, ¿no? Y te estás riendo. Pero en ese tiempo no era así, en ese tiempo no te reías de eso, en ese tiempo era una carrera universitaria, ¿no? Era una carrera universitaria en la que tú estudiabas en la universidad, pero es una cosa seria. Y si tú eras profesor de angeleología, mantenías a tus hijos dando tus cátedras universitarias con tus clases de angeleología. Entonces tú te estás cagando de la risa ahora, ¿no? Pero en ese tiempo no era cuestión de risa, era cuestión era dinero, era una carrera universitaria seria. Entonces imagínate, pues de acá a 500 años, a 1000 años,
¿cómo se reirán de nosotros, no? Dirán, mira, estos idiotas tenían a un huevón, lo hacían todos millonario y luego estaban pobres y no sabían por qué eran pobres, ¿no? O sea que los 500 huevones que iban a la fábrica a trabajar como huevones generaban la riqueza y al dueño de la fábrica lo hacían cada vez más rico y les pagaban sueldo mínimo a las justas para vivir, para sobrevivir, y los imbéciles no se daban cuenta o no sé qué querían hacer, ¿no? Entonces se reían, ¿no? Se ríen, acá 1000 años, puta, que oye, estos huevos, oye, pero qué gente para bruta, ¿no? Pero ¿cómo va a hacer eso, no? Así como tú te estás riendo ahorita de la angelología, ¿no? Entonces, ¿cómo se reirán de nosotros, no? Se cagarán de la risa, ¿no? Vendrán así, habrán tesis de por qué la gente hace esas cosas hace 500 años, hace 1000 años, cuando existía el capitalismo, ¿no? Imagínate, pues, y ahora tú estás, ¿no? Acá diciendo, no, el capitalismo está muy bien, ¿no? Pues es una cuestión de risa para mí, ¿no? Entonces, cada vez que escucho a alguien decir que el capitalismo está bien, que es bueno, que todos nos vamos a hacer ricos con el capitalismo, yo pues estoy 1000 años, Jonas, yo llegué demasiado temprano, he llegado demasiado pronto aquí, ¿no? Entonces cada vez que dicen eso, pues yo me mato de la risa, ¿no? Pero es como un chiste que ya te lo han contado varias veces, entonces las primeras veces yo me reía mucho, ¿no? Pero ahora lo hice ya, me río más o menos nomás, no me río tanto, ¿no? Y me puedo aguantar la risa también, ¿no? Sobre todo de la cara del que lo dice, ¿no? Por ejemplo, esa chica que vino aquí y hizo el debate con Jaimito, ¿no? Que decía, yo lo que quiero es que todos seamos ricos, yo quiero que... Eso no se puede. Eso no se puede en el actual sistema de gobierno que estamos viviendo, ¿no? Eso se podrá, no sé. Lo que quería decir era que tanto Jaimito como Anca dicen que proponen el sistema socialista. Pero lo que olvidan es que nunca un sistema de gobierno ha llegado al mundo. Busquen, si quieren, todas las ciencias histórico-sociales de toda la historia de la humanidad hasta ahora y sáquenme un sistema de gobierno que haya llegado al mundo con planificación. No hay, ¿no? O sea, el sistema esclavista, ¿cómo llegó? No va a decir que uno dijo, ya, bueno, estos lo vamos a hacer esclavos y nosotros vamos a ser sus dueños. Y vamos a hacer, y esta es la ley, ¿no? No, así no fue. Ganas una guerra, ¿qué haces con los pobladores? Bueno, esclavizas, porque ya no los vas a matar porque son igual mano de obra. Y así nacen los sistemas de gobierno. No es que yo planifico. ¿Cómo llegó el sistema capitalismo? El sistema capitalista. Está bien, llegó con mucha violencia, ¿no? Pero nadie lo planificó. O sea, Robespierre cuando inventa, ¿no? Cuando derrota a la monarquía francesa, no dice, bueno, vamos a hacer ahora algo que es la banca, ¿no? Entonces va a haber un banco, va a haber un lugar y uno va a ser el dueño de ese lugar, o cualquiera puede hacerlo con tal de tener un poco de capital. Y ¿y qué hago si mi propiedad la quiero vender, pero un poco aquí, un poco allá? Allá, bueno, vamos a crear acciones, entonces, tú tienes tu acción aquí, y vamos a crear también los bonos, ¿no? Entonces hay un bono, es una garantía del Estado o de cualquier empresa que puede dar sus bonos. No, así no fue. O sea, se fue con el tiempo, según las necesidades que había en la sociedad, ¿no? Uno decía, bueno, necesito vender mi empresa, pero a varias personas. Bueno, ¿ya qué hacemos? Ya no sé cómo, entonces ahí se inventan las acciones, ¿no? Un Estado, estoy muy pobre, ¿qué hago? Necesito un préstamo a largo plazo, ya entonces vamos a hacer... Y ahí se van inventando las cosas. Entonces no es que el sistema capitalista se vino al mundo porque alguien lo planificó, se fue haciendo con el tiempo, ¿no? Se fue haciendo con el tiempo, es como siempre digo, ¿no? También el sistema esclavista, el sistema feudalista, el sistema monárquico,
un sistema colectivo y todo eso se fue haciendo. Tuve que irme de allá porque ya están baldeando la calle. Estoy aquí en el Jirón Ocoña, ¿no? El centro del cambio de dólar en el país. Entonces, ¿qué iba diciendo para terminar? El principal problema del comunista es que no se puede, ¿no? El comunismo, ni nadie puede planificar un sistema de gobierno y ponerlo. Lo que puedes hacer es tener un ideal, ¿no? Entonces tú tienes un ideal y ese ideal te sirve para caminar, ¿no? Te sirve para ir. Dice, no, pero nunca hay que traicionar el ideal, entonces sigues adelante con tu ideal. Puede ser que llegues a algo muy parecido al socialismo o al comunismo, ¿no? Lo ideal sería que llegues al comunismo, que es un sistema de gobierno ideal, ¿no? Que es un sistema de gobierno comunitario en la que todos, sí, así como quieren, ¿no? Todos sin clases sociales, entonces todos son igualitarios, todos pueden llegar a ser todos ricos, ¿no? En un sistema comunista todos pueden ser ricos, pero en un sistema de gobierno capitalista no se puede. Pero para llegar al comunismo no se puede llegar planificando. Si tú me dices ahorita, ¿qué harías tú? A ver, yo te puedo decir, haría esto, haría el otro, pero es muy improbable que se vaya a poder realizar. Es improbable que se vaya a poder realizar lo que tú dices, porque ningún sistema, las ciencias humanas son demasiado complejas. Entonces, y son muchos factores que a través del tiempo se van dando. Entonces, no es una cosa fácil, ¿no? Ese es el principal problema que tienen quien sostiene que la teoría comunista o socialista también, ¿no? Bueno, el socialismo podría ser, porque es algo más cercano, ¿no? Ahora, socialismo, por favor, también. Socialismo no es Venezuela, no es Cuba, no es Rusia, no es China, no es nada de eso. Ya. Como ya se ha explicado, ya se les ha hablado, por favor, ¿no? Pedro Castillo no es socialista, no es comunista, no lo es. Yo creo que él ignora qué cosa es eso. Y Keiko peor todavía, pues no, Keiko está en la plena calle. Keiko no sabe nada de nada, no sabe nada, pero nada, de nada, absolutamente nada. Nada, ni de economía, ni de sistema social. ¿Qué vas a ver esto que estoy hablando? Pues hablo esto, me dirá, pues, tú eres un... No, imagínate, pues, cómo vivirá esa tipa, ¿no? También, pues, ese marido que se ha conseguido, le cae a pelo, porque es prácticamente un retrasado mental, ¿no? No, prácticamente no, es medio, le falla, no le falla, ¿no? Así ya vino, pues, fallado del cerebro. Entonces esa pareja, pues, es ideal, porque son el tonto y el más tonto, ¿no? Y son felices, ¿no? Serán felices, porque ustedes saben que para ser feliz hay que ser medio tonto, ¿no? Entonces, es muy fácil que un tonto sea feliz, ¿no? Ya si, por ejemplo, destruye, ya no, pues ya, olvídate, ¿no? Entonces, para llegar a un sistema de gobierno no se puede llegar planificando. Puedes tener tu ideal, ¿sí? Y no traicionar nunca tu ideal, eso sí. Y vamos a ver a dónde se llega, ¿no? Ese es el principal problema que tienen ellos, ¿no? Jaimito, Banca. Ahora, el principal problema que tienen los liberales o neoliberales o capitalistas liberales que dicen que el Estado no se tiene que meter y eso, es que eso no va a durar mucho tiempo, porque como ya dije, genera su propia destrucción, genera trabajadores que trabajan para hacer a un tipo más millonario o a un grupo de gente más millonaria y ellos nunca pueden llegar a hacerlo. Entonces, en un momento, ¿no? Ya pasaron 200 años nada más
pero en algún momento van a llegar a darse cuenta, pero la gente no va a ser gil tanto tiempo. Entonces en algún momento se van a llegar a dar cuenta y van a decir, bueno, hay que cambiar esto porque así no vamos a ningún lado, ya cuánto tiempo va y seguimos, ¿no? Quien defiende a Fujimori también tiene que, o sea, si tú defiendes el Fujimorismo, estás defendiendo el Milton Friedmanismo, porque Fujimori es la teoría de Milton Friedman, ¿no? Que, bueno, que consiste en dejar el Estado sin casi nada de poder, todo el poder en empresas privadas, generar desempleo, ¿no? Por eso es que Fujimori despidió mucha gente, porque según la teoría de Milton Friedman, si hay desempleo, entonces el empleo se valoriza más, ¿no? Y el empleado, ¿no? ya pierde poder. El empleado pierde poder en el Fujimorismo, Milton Friedmanismo, ¿no? No le voy a decir otra cosa porque es Milton Friedmanismo, nada más. Que es una teoría, pues, despótica, que está dentro del capitalismo también, ¿no? Que consiste en quitarle poder al empleado, al trabajador, ¿no? Generando desempleo, así el empleo se valoriza más y así te olvidas de que va a haber inflación, ¿no? Si hay desempleo no hay inflación, quiere decir que hay dinero, ¿no? Y también es monetarismo, o sea, te quita dinero, ¿no? De vez en cuando el Fujimorismo quita dinero del mercado. Tiene que controlar el flujo de dinero del mercado para que no haya el temido inflación, ¿no? Entonces, al controlar el flujo de dinero que hay en el mercado, no hay inflación. Pero para controlar eso, para controlar el flujo de dinero, o sea, para controlar el mercado, ya no hay mano invisible. No es que entonces el privado es el que mete la mano ahí en el mercado, ¿no? Saca dinero cuando hay que sacar, pero ¿cómo es esto? A través de un banco central, ¿no? Este banco central decide cuándo va a meter dólares en el mercado, cuándo hay que comprar, cuándo hay que vender, cuándo hay que sacar un poco de dinero del mercado, pagando menos salarios, ¿no? Bajando el sueldo. Cuando bajas el sueldo sale dinero del mercado, ¿no? O subiendo el sueldo cada vez que se devalúa, tiene que controlar todo eso permanentemente, ¿no? O sea, es una teoría en la que no existe hombre, ¿no? En el Fujimorismo no importa el hombre, no existe el hombre, no existe solo la teoría. O sea, es como una teoría, es una estupidez el Fujimorismo, porque es como una teoría sobre la humanidad, porque las ciencias económicas son ciencias humanas, ¿no? Entonces, es una teoría humana, pero sin humanos, ¿no? Sin humanidad, sin devenir. Entonces, por ejemplo, hay un huaico como le sucedió a Kuczynski, ¿no? Kuczynski es Fujimorismo, ¿no? Milton Friedmanismo. Entonces, Kuczynski dijo, ya soy presidente, vamos a subir 6%, voy a ser Milton Friedman, ¿no? Le vino un huaico, ¿se acuerdan ese huaico que duró? Que no hubo agua en toda la ciudad por una semana, ¿ya? Y te cagaste porque la economía se vino abajo, en cero terminó ese primer trimestre, de ahí el semestre terminó en cero, de ahí subió un 3% al final de año, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás olvidando, pues, ¿no? Te estás haciendo ciencias económicas, que es una ciencia humana, sin el humano. Es una estupidez tremenda, ¿no? Si te olvidas del humano. Por eso es que en el marxismo, el marxismo nunca parte el valor de la cosa, sino el valor siempre está en el hombre, en cuánto trabajo
cuánto tiempo de trabajo realizó el hombre para crear la mercancía, ¿no? Ahora viene este muchacho de Amanecer Libertario y nos va a decir, ¿no? Obviamente, que la teoría del valor ya fue refutada por la escuela austriaca, pero él se equivoca rotundamente en eso, ¿no? Se equivoca rotundamente. Él dice que no, porque ya está refutado, porque tú no puedes decir que fue por el tiempo que la mercancía vale por el tiempo que se gastó el hombre en hacerla, porque sale al mercado y ya cambia la cosa. Pero no es así, porque estás olvidando que el mercado es un constructo humano también, ¿no? Entonces, en el mercado hay devenir, y mientras haya devenir humano, claro que tiene que cambiar, variar, subir, bajar el precio. Claro, tiene que haber todo eso, porque el mercado también es un constructo humano, entonces sigue habiendo mano de trabajo humano. Otra cosa es que digas que, por ejemplo, lo saques del mercado, ¿no? Por ejemplo, fabricas un automóvil y lo llevas a Plutón. Lo dejas ahí y te viene. ¿Cuánto vale el automóvil? Ya lo sacaste del mercado, pero ya no está. Ahí sí, ya. ¿Cuánto vale ese auto? No vale nada. Puede decir que no vale nada porque está en Plutón, nadie lo va a usar. Y si llega un humano ahí, entonces ya hay mercado y ya. Pero ¿cuánto trabajo le costó en ir hasta allá? Todo eso tienes que contar, pues no te lo estás olvidando. O sea, la escuela austriaca siempre parte del producto. O sea, esa es la equivocación. Que la escuela austriaca siempre parte de Plutón y nunca parte del humano. Entonces, por eso es que hay esa confusión y por eso es que te confundes. Amigo de Amanecer Libertario, no sé cómo se llama, Mirko, creo. Un cachetón. ¿Ya? Y por eso es que estás totalmente en la luna, ¿ya? Entonces, por eso es que este capítulo se llama Desasnando, ¿no? O sea, quitándote la asnosidad que tienes, ¿no? En tu cuerpo. Bueno, ¿y qué más era? ¿No? Bueno, vamos a decir que el capítulo hoy ya está cerrado. Vamos a ver qué otros temas vamos a tocar, ¿no? Este tipo de monitor fantasma, ¿no? Se atrevió a decir que, por ejemplo, el capitalismo es el más noble. Eso empecé a decir, ¿no? Al principio del video. El capitalismo, él dice, el capitalismo es el más noble de los sistemas de gobierno. No, ese era ya, pues ya. Ahí sí ya me reí. No, esa es nueva, esa nunca la había escuchado. Bueno, sí la había escuchado, pero no así, pues tan descaradamente, ¿no? Bueno, este tipo está totalmente equivocado, ¿no? Él no puede ser el más noble porque, ¿cómo va a ser el más noble? El más noble de los sistemas sociales, el capitalismo. Si en el capitalismo tú tienes que destruir a tu prójimo. O sea, si por ejemplo tú tienes un McDonald's, el McDonald's que está allá, ¿no? Y allá ponen, por decir, Burger King, allá hay una pizzería, ¿ya? Pero bueno, pizza y pollo. Por ejemplo, ahí ponen otros pollos, ya, pollo frito, los pollos hermanos de Gustav Fring. Y aquí ponen McDonald's y ya ponen pollo frito, los pollos hermanos. ¿Qué pasa? Que el dueño de aquí, de McDonald's, de esta sucursal, tiene que competir contra el otro dueño de allá de los pollos hermanos. Entonces, ¿cómo va a ser la forma más noble si aquí están explotando a la gente? Por decir, el dueño de aquí se hace más rico cada vez que digamos que tiene 10 empleados. Los 10 empleados vienen a trabajar, les pagan el sueldo mínimo y cada vez él se hace más y más rico, ¿no? Y tiene otro problema, que tiene que competir contra el de los pollos fritos de allá.
y tiene que destruirlo, ¿no? Y tiene que poner una mejor publicidad y allá, para que allá venda menos y él venda más. Porque si él se queda, el otro va a vender más y él va a vender menos y él va a morir. McDonald's va a morir y el pollo de hermanos de allá, pollos fritos, va a vivir. Entonces es una lucha entre vida o muerte, entre dos rivales. Eso no sucedería pues en un sistema socialista o comunista, porque ahí sí todo el mundo tendría que ir a trabajar en su empresa, ¿no? O en su medio de producción, tendría que producir y dar al mercado lo que tiene que dar y no es que te van a obligar o te van a quitar tus cosas, ¿no? El sistema comunista es un sistema social, ¿no? de vida de la gente, en el que simplemente es así. Los medios de producción están al servicio de las grandes mayorías y no de las minorías, que son los poderes, como el poder, los grandes poderes adquisitivos, los grandes capitales, ¿no? Eso es toda la teoría, no hay nada más. En resumen, esa es toda la teoría. Ahora, ¿qué significa eso? Si no has entendido, te lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, estamos hablando de medios de producción, ¿no? No estamos hablando de la casa de él, del carro del otro, de tu ropa, tu calzoncillo. Estamos hablando de un medio de producción. Ahora tú dices, medio de producción, no, pero entonces el Estado se va a agarrar las minas del país. Ya, no es así. Por ejemplo, ya, tenemos, por ejemplo, ahorita todo el mundo conoce Facebook, ¿no? Ya el que no conoce Facebook está vivo, entonces, ¿no? Entonces Facebook es, por ejemplo, un medio de producción que produce publicidad, ¿no? Facebook vive de publicidad. Igual YouTube vive de publicidad. Bueno, Facebook compró YouTube, bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes Facebook, ¿no? Que el dueño es, como todos saben, Mark Zuckerberg. Entonces, agarra Mark Zuckerberg y pone ahí en su página, hoy te hago una publicidad, publicas tu anuncio y me pagas tanto, sí, $5, y te publico tu anuncio en Facebook 5 días. Ya, entonces tú metes tu tarjeta de crédito, pones tu clave y pones tu anuncio, vendo bicicletas, ¿no? Y ya tienes tu anuncio, 5 días pasan, pagaste, el Zuckerberg cobró, le pagó un poquito a sus empleados, de esos $5, a sus empleados le llegará pues $1, ¿no? Y él se agarra 4. Bueno, así, eso es un medio de producción, por ejemplo, Facebook, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en un sistema comunista? En un sistema comunista ya no existiría Zuckerberg. Zuckerberg sería, ¿no?, el que inventó Facebook, está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, un inventor de esa calidad, ¿no?, tendría que estar al servicio de las grandes mayorías. Ahora dirás, no, pero Zuckerberg es millonario y está bien, tiene derecho a cobrar más, ¿no? Tiene derecho a cobrar su publicidad porque es un invento, que él lo inventó, ¿no? Entonces, y tiene derecho a eso, tiene derecho a ser millonario. Está bien, tiene derecho, en un sistema comunista tendría derecho, ¿no?, a vivir bien y mejor que alguien que no inventa nada, por ejemplo, ¿no? Está bien, pero no a ese nivel de exageración. Porque Zuckerberg pues viene aquí y se compra medio Perú, ¿no? Y entonces por un invento que hizo, no, pues eso es una cosa exagerada, ¿no? Que, por ejemplo, y ahí eso es un ejemplo nada más. En cambio, en un sistema comunista, Facebook, todo lo que generara de publicidad estaría después poniéndose al servicio. Bueno, a Zuckerberg de esos $5 le caería $1 para que viva bien, ¿no? Y $4 van al servicio de las grandes mayorías, a hacer inversiones en los pueblos olvidados, no sé. En donde están las grandes mayorías, ¿no?
no para ponerle una piscina en la casa de Zuckerberg, no, esas cosas no, pues, o sea, ¿cómo una persona no necesita tener 3 casas, 1.000.000 de pantalones? ¿No? Eso no se necesita para vivir, eso se necesita para presumir, ¿no? ¿O quién necesita tener una piscina en su casa? Si la vas a usar todos los días, la vas a usar en invierno, tendrías que tener una piscina temperada, pero en invierno la vas a usar, y si llueve o si hace mucho frío, hace neblina, piscina temperada bajo techo. Vas a tener una piscina temperada bajo techo en tu casa para ver si en invierno no. Puedes tener una piscina en una comunidad y se acomodan cada quien para ir a la piscina cada un rato, cada cierto tiempo, entonces no es necesario, ¿no? Es necesario tener 3 casas para vivir, porque vas a vivir los lunes y martes en una, miércoles y jueves en la otra, y los fines de semana te vas a otra casa. No se necesita tener tantas cosas, se necesita tener, bueno, si vas a viajar, un carro, pero necesitas tener un carro que vaya a 200, ¿qué cosa eres? ¿Corredor de la Fórmula 1? Necesitas tener un carro que vaya a 100 por hora, a lo mucho, y ya está, ¿no? Entonces, esas son las cosas que el ideal, pues, comunista no va con eso, ¿no? Eso es un poco para que entiendan, pues, lo que es un medio de producción. Ahora estamos hablando de un medio de producción como Facebook, ¿no? Que genera millones, pero por ejemplo en un medio de producción como una mina de un país, como una mina de Perú, ¿no? Como ahí sí ya no puedes, pues, tener a Roque Benavides siendo dueño de todas las minas, porque Roque Benavides, los dueños del Perú son Roque Benavides, que es el dueño de todas las minas del Perú, Rodríguez Pastor, que es el dueño de los bancos, junto con Dionisio Romero, que le dio $3.600.000 a Keiko Fujimori para que haga su campaña presidencial, ¿no? Entonces, ya tú ves lo que es el capitalismo, ¿no? Dueño de todos los bancos, y Belmont, que es el dueño de prácticamente otro dueño del país, ¿no? Son 5 nomás los dueños del país. El grupo Brescia, y ahí está, esos 5 son los dueños del país, de todo el Perú. Entonces, ¿de qué estamos? ¿Cómo así va a ser que 5 personas son el dueño de un país? Pues no te pase. Entonces, ante esto es lo que se va, esto es lo que reclama, eso es lo que reclama el ideal comunista, ¿no? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Y cómo puede ser que alguien defienda eso, ¿no? Que es eso que han hablado los 5 dueños, eso es el fujimorismo, ¿no? Es lo que el fujimorismo ha permitido, actualmente permite, porque todos los presidentes que hemos tenido han gobernado con la ley fujimorista, la constitución de Fujimori. Vizcarra, Kuczynski es fujimorista, Humala traicionó, fujimorista, Alan García también fujimorista, y bueno, el mismo Fujimori, ¿no? Entonces todos ellos han avalado, han dicho sí sí está muy bien que hayan 5 dueños en todo el país. Entonces eso es lo que reclama, y a eso es lo que ha llegado, porque el profe Pedro Castillo, que va a ser presidente del país, ha llegado a donde está por ya todo este abuso, ¿no? Ahí se cumple la teoría, ¿no? La teoría marxista. El capitalismo genera su propia destrucción. El capitalismo genera a Pedro Castillo. No es que un grupo de locos se arrebataron y se volvieron así, y el ignorante de Beto Ortiz, el otro ignorante, más ignorante de Philip Butter, que para él, no, esa gente pues, es lacra social, ¿no? Pero ellos, el mismo capitalismo es el que ha puesto
a Pedro Castillo ahí donde está. Entonces no me vengan pues a decir que esto no ha salido de la nada, ¿no? Es el capitalismo el que genera su propia destrucción. Y bueno, eso va a ser todo por esta noche. Ya se acabó. Estamos aquí en... Este es lo que... No sé si va a seguir siendo el Cine San Martín, ¿no? Este es Ocoña. Aquí se genera todo el flujo de dólares, ¿no? Aquí esto marca la economía prácticamente de todo el país, ¿no? Aquí el dólar sube, aquí el dólar baja, aquí se especula, aquí todo, ¿no? En un sistema ya comunista no habría esta cosa de especulación, ¿no? El dinero, el papel dinero no puede ser una mercancía, es una representación del trabajo, nada más. Bueno, eso ya lo vamos a hablar después. Todo después. Como dijo el Conde, ¿no? En esa película sobre el Frontón, Matanza del Frontón, cuando Aristóteles Picho le pregunta al Conde, ¿y ahora qué hacemos, no? Y él le dice, después. A la mierda.